pues una vez más, y no sé cuántas van ya en el curso, nos vamos al block 3 para una vez más trabajar con un texto, ¿no? Ya hay que ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿A cuántos ya, eh? Y vamos a trabajar con este que dice Text on Firefighters, ¿ok? Ya hemos visto el último era el Text on Eating Disorders, pero vamos a ver ahora este con Text on Firefighters, que es pues sobre los bomberos, luchadores contra el fuego, literalmente, so firefighters, ¿ok? Pero, no, total, pero bueno, quiero decir que creo que la selección de textos, los textos que hemos ido haciendo durante el curso, que todavía nos quedan por hacer, claro está, son de temas muy variados, ¿vale? Entonces, por eso decía que, hombre, que el vocabulario está bien, que yo recomiendo siempre revisarlo, especialmente hacerse con una serie de palabras básicas, pero lo importante es cómo enfrentarse al texto, ¿no? A las preguntas, a la pregunta, o sea, al ejercicio número uno, al número dos. Y por eso siempre quizá el ejercicio que más se aprovecha es el del texto. Bueno, pues vamos con Text on Firefighters, que eso es una forma de decir bomberos. También existe firemen o firewomen, ¿vale? Que es otra, hombres o mujeres fuego, o firefighters. A ver qué no. Firefighters are brave women and men who risk their lives to rescue others. But not every day in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues. They also rescue people from situations which are not life-threatening. Because they have got the equipment and training to rescue people from hard-to-reach spots, firefighters are often called to evacuate people from rooftops or locked rooms. Firefighters have also helped animals. Many firefighters have rescued cats from treetops. But what about rescuing a drunk man from a tree? Gary Carter climbed up into the high branches of a tree where he fell asleep. Took a team of firefighters to get him down. Some rescues are quite embarrassing for the people involved. Embarrassing, sorry, for the people involved. There was a lady whose arm went stuck in the toilet while she was trying to recover the ring she had dropped there. The firefighters had to break the toilet to free her arm. People respect the important and often risky work that firefighters do, but no one understands and admires this job more than firefighters' families. As a result, many children of firefighters follow in their parents' footsteps, and joining the family of firefighters often becomes a family tradition. Quizás también ocurre eso con los policías. Bueno, pues quizá una perspectiva un poquito diferente de los firefighters. ¿Cuáles son las actividades? Pues mira, también cambia un poco. Ahora las actividades van a cambiar un poco en este texto concreto respecto de la que venimos viendo hasta ahora. Bueno, tenéis primero, dice, say if the following sentences are true or false, justify your answer with information from the text. Um, ya sabéis que lógicamente no hay verdadero y falso en el examen, pero bueno, nos sirve igualmente para practicarnos la búsqueda de la respuesta, confirmarlo, etcétera. Lo que nos pide el ejercicio es decir, indicar si esa frase es true o false y como dice justify, que es verdadera o que es falsa. Eh, hay que recurrir para indicar si es verdadero o falso, basta con citar, mencionar, tomar una frase del texto que justifique, insisto, que creéis que ese statement, esa frase es verdadera o falsa. No hay que en crear una frase ni nada, sino directamente en la parte del texto, la frase del texto que justifique que es verdad, que es verdadero o falso. Luego tenéis un pequeño answer the following questions para responder a esas preguntas, ¿ok? Aquí igual, siguiendo el principio, lo normal que hemos hecho, que hacemos siempre con, con las preguntas y respuestas, ¿no? Si es posible copiarla literalmente, si no, elaborarla un poquito. Luego tenemos de gramática, ¿vale? Aquí, antes de los synonyms, que es el último ejercicio, como siempre, tenemos un pequeño bloque de gramática, porque, bueno, ya hay que intentar aprovechar, voy a intentar aprovechar cualquier oportunidad para repasar. Bueno, el primer ejercicio de este bloque dice correct the mistakes in the following sentences. Realmente la única que podemos hacer, que podéis hacer, es la primera, la de let's go to the pizza restaurant which Tony works. Las otras dos son de gramática que aún no hemos visto,
pero bueno, si queréis, porque de repente pues habéis avanzado un poco más, etcétera. Pero digo, los puntos gramaticales que se tratan o que por los que preguntan en las dos siguientes no son, no lo hemos visto todavía. Pero la primera sí, la de Let's go to the pizza restaurant which Tony works. ¿Cuál es el fallo, no? Y por supuesto, cuál es la forma correcta, la corrección de ese fallo. Choose the correct verb tense. Sí se puede hacer esta, ¿vale? Habla de, veis ahí, ¿no? Que es elegir el tiempo correcto. Y la última es acerca de la voz pasiva. Hombre, con lo que estuvimos repasando y viendo la semana pasada, se podría hacer, ¿vale? Así que yo lo intentaría. Os recomendaría que lo intentaría. Y si no, pues nada, luego continuamos con la pasiva. Y por último, find, pues el ejercicio típico de los sinónimos. Find synonyms in the text for the following. ¿Ok? Así que, como siempre, damos un tiempo prudencial para que lo hagáis y enseguida la parte interesante que siempre digo yo que es la de ver cuáles son vuestras respuestas y demás. Pues vamos a ello y a aprovechar una vez más estos textos. Bueno, pues vamos a empezar con el check-in, con esa primera actividad de True False, que lo repito mucho, como ya sabréis, pero que, insisto, aunque en el examen y no creo que a esta altura ya cambie nada. No tenemos a tener true o false, pero al menos mecanismo para determinar si es verdadero o falso, etcétera. Si nos sirve para seguir practicando, ¿no? Lo de ver una pregunta y encontrar su respuesta en el texto. Bueno, dice la primera, bueno, antes de empezar y tal, que lo he mencionado al principio, bueno, que aquí en el texto aparece firefighter, ¿ok? Que es eso, ¿no? El bombero es igual que fireman o firewall, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Firefighter o fireman, firewall. Ok. Bueno, me dice the first statement. The firefighter's job is always dangerous. Vale, disculpad que se me había olvidado de proyectar el solucionario. Insisto, me dice el texto, a firefighter's job is always dangerous. Bueno, pues su false sería false, ¿no? False, ahí lo tenéis también. Y bueno, ¿qué opción me da o con qué frase del texto justifica que es false? Me dice, por eso van entrecomilladas porque están totalmente tomadas del texto. But not every day in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues, ¿no? Incluye rescates mm, arriesgados en el sentido de atrevidos, que es lo que significa daring, y peligrosos. ¿Ok? No sé si hay alguna otra, quiero decir, de justificación, de frase de justificación, para indicar que esa primera, a firefighter's job is always dangerous. No, no siempre son peligrosos. ¿Ok? That is false. Ok. Ok, great. La siguiente me dice, It took more than one firefighter to rescue Gary Carter. Bueno, pues me dice que es true. Y en el texto decía, It took a team of firefighters to get him down. Se necesitó un equipo de bomberos para bajar, ¿no? Ese es el que se quedó ahí borracho y demás, que yo no sé cómo sería el árbol para que él se quedara ahí arriba y tal. Pero bueno, It took a team of firefighters to get him down. Bueno, llama la atención sobre una expresión ya de cierto nivel, bueno, aprovechando que aparece aquí, la comentamos. Fijaos eh, en cómo es la frase aquí. Dice, It took more than, en la respuesta, o sea, en la justificación luego de que procede el texto, igual dice, It took a... Muy bien, esa expresión que es it, bueno, presente, it takes, y puede ir seguida de un sustantivo, ¿no? To más un verbo en infinitivo, se traduciría como se necesita, se necesitó, se ha necesitado tal cosa o tal persona para,
¿vale? Entonces es it takes un sustantivo, luego to, es decir, se ha necesitado ese sustantivo para hacer, para llevar a cabo algún tipo de acción. Es una expresión ya, como digo, un poco avanzada, ¿no? Tenéis esos ejemplos ahí, ¿no? O, por ejemplo, it has taken me, bueno, perdón, que es it takes un nombre más. Voy a correr un momento porque está incompleta la estructura. Ahora sí. Dice, it takes, insisto, puede llevar un nombre o no. Aquí tenemos un objective, un objetivo o una situation o un resultado, una situación concreta. Y ahora sí, después el to más infinitivo, ¿no? It has taken me a long time, me ha llevado mucho tiempo, y luego una acción, ¿no? To learn English, ¿vale? Entonces yo digo, sería, va con it, eso siempre. It, el verbo take, ahí en la estructura está puesto en presente simple, pero puede ir en cualquiera. Un sustantivo, un objetivo, objective o o sea, goal o una situación concreta. Y luego to más infinitivo, ¿no? En el sentido de me ha llevado o le llevó, necesita, necesitó, ha necesitado, tanto para, ha necesitado esto para eh, eh, lograr algo, ¿no? Para llegar, digamos, como a una acción concreta o determinada. It has taken me a long time to learn English. Take, el sustantivo, en este caso el pronombre, esa situación, ese go, y to más el infinitivo. Y bueno, con complemento, ¿vale? Bueno, yo digo una estructura que como ha aparecido por aquí y es ya de cierto nivel. C. Firefighters caused no damage when they rescued a lady whose hand was stuck in the toilet, ¿no? Es decir, los bomberos no causaron ningún daño cuando rescataron a aquella mujer que se le había quedado el brazo atascado ahí. Bueno, pues este es False. false. That's right. El texto nos dice, the firefighters had to break the toilet to free her arm, ¿no? Tuvieron que romper la taza del baño. To free, para liberar ese brazo. That's right. So it's false. And finally, it's not unusual for the children of the firefighters to do the same work as their parents. It's False. true. That no, it's That's true. true, true. So, yeah, yeah, yeah. Okay. Sorry, sorry. No, it's okay. Don't worry. Al final el texto nos dice de un poco de que los admiran mucho, sobre todo a las familias. Entonces dice, as a result, many children of firefighters follow in their parents' footsteps, and joining the family of firefighter often becomes a family tradition. Se convierte en una tradición. If you have follow someone's footsteps, esta expresión de aquí, que aquí follow in their parents' footsteps, que sería follow somebody's footsteps, es como seguir los pasos de alguien en concreto. Aquí dice follow in their parents' footsteps, follow in my colleagues' footsteps. Es como seguir los pasos de decir, hacer un poco lo mismo que esa persona ahí que queda en medio de la expresión a ellos. ¿Vale? Ok, a ver, esto de estas expresiones que poco bueno, pues que salen y que ya, como digo, veis, pues tienen cierto nivel, ¿no? Evidentemente aprovechadlas siempre y cuando no confundan, no supongan un problema y, como digo, podáis meterlas en una frase, por supuesto. Si no entiendo bien, si no sé cómo o dónde ponerlo, no es ni mucho menos recomendable utilizarlas, ¿no? Ciertos detalles son si ya tenemos pues, cierto nivel, si alcanzamos cierto nivel, porque, por ejemplo, estas dos que hemos visto aquí hasta ahora, pues sí son ya de un nivel más avanzado. Okay, and now the traditional exercise, questions and answers. La primera pregunta me dice, why do firefighters succeed in rescuing people in hard to reach spots? Fija esta capacidad que tiene el inglés, ¿no?
En lugares difícil de llegar o difícil de alcanzar, en lo que es difícil, hard to reach spots. Bueno, pues después de leer el texto, como posibilidad nos ofrece el solucionario, because they have got the equipment and training to rescue people, ¿no? El equipo y el entrenamiento para ello. Because they have got the equipment training to rescue people. Está tomado literalmente del texto, solo se le ha añadido el because, porque la pregunta es con why. No sé si hay alguna otra alternativa o porque ya sabéis, no tiene por qué ser cerrada, ¿no? Hay veces que sí, pero bueno, en muchas ocasiones tenemos alternativas. La misma prácticamente. Yes, that's right, porque estas dos preguntas quizás no daban mucha opción a hacer algo distinto. Y la segunda dice, what had Gary Carter in common with cats? ¿Qué tenía en común con los gatos Gary Carter? ¿No? Pues, he climbed up into the high branches of a tree, ¿no? Se subió, climb es escalar literalmente, pero bueno, aquí la traducción quizás sería la mejor, más natural es, se subió a las ramas altas, high branches of a tree. ¿Ok? Ya digo, no daban tampoco estas dos preguntas mucha opción a hacer algo diferente de lo que dijera, de lo que nos Yo de la pusieran. B te digo una si quieres, Javier, a ver si cuela. Venga, ok, cool. Venga. Eh, Gary Carter and Kat had in common that both climbed up into the high branches of treetops. Perfect, that's right. Y me gusta esa inclusión del treetops, efectivamente, ¿no? De treetops en las capas de los árboles. That's right, good, excellent. Vamos a escribirle y tal. A ver, aquí, perdón. Ok, tendríamos a Gary Carter and Cats. Vamos a poner el pasado por respetar un poco el tiempo. A ver, no sé, ahora Alberto, si has puesto have en presente o had en No, pasado. he puesto had para Ok, respetar la. that's right. Por respetar un poco lo que dice la Eso es. pregunta. Had in common. That both Ajá. climbed up into the high branches of a treetop. Ok, both climb up into the high branches of a treetop. Yes, that's right. That's right. Great. Good question. Good answer. Ese treetop es eso, ¿no? Lo que hemos dicho, la copa de los árboles y tal. Y por como curiosidad, simplemente ya que ha aparecido, el verbo climb no pronuncia la B es a silent letter, sería climbed, Climbed. both climbed up, ¿ok? Okay. Okay. Esa B es una silent letter. Right. Excellent, great. Let's go back to the text then. Okay. Bueno, a continuación viene el bloque este de gramática. Dice, correct the mistakes in the following sentences. La primera seguro que la podemos hacer porque, si habéis visto, tiene que ver con las relative clauses. Let's go to the pizza restaurant. Which Tony works? ¿Es Where? erróneo? Okay, ¿cuál sería the correct thing? Where? Uh, that's right. En lugar de which, como dice el otro, es where, porque restaurant, el antecedente, el nombre al que se refiere la oración de relativo es un lugar. Let's go to the pizza restaurant where Tony works. Pregunta. Es una defining porque no va entre comas, ¿no? Hmm. Podría quitar where y si lo quitara, ¿cómo quedaría la frase? No tendría sentido. O sea, let's go to the pizza restaurant Tony works, se Le, quedaría fal- coja, le pero faltaría se algo. puede quitar. Claro, que cuando yo quito, elimino where en una oración de relativo defining, decíamos que era posible, pero insisto, cuando es where precisamente necesitábamos que al final de la oración de relativo se incluyera la preposición in y ahora sí que quedaría y tendría sentido. Let's go to the pizza restaurant Tony works in. In. Eso solo ocurría, insisto, cuando la oración era defining, la oración de relativo era defining y cuando el relativo era where. Yo lo podía eliminar, pero la regla, la norma me dice que precisamente para lo que dice Alberto, que no quedara un poco sin sentido, necesito colocar al final de la oración de relativo in.
Y entonces quedaría let's go to the pizza restaurant where Tony works in. ¿Vale? Vale. Esta adición de la preposición solo ocurre cuando, insisto, es defining y el pronombre que elimino, el relativo que elimino es where. Con el resto, con eliminarlo, la frase no tiene problema. ¿Vale? Vale. Y los otros dos eran, insisto, de parte de puntos gramaticales que nos falta por ver. La segunda, la que dice You don't have to drive without a license, tiene que ver con los modales, ¿no? Pero de repente seguro que ya tenéis cierto conocimiento de los modales. Mirad, dentro de los modales, el significado de tener que hacer algo es el significado de obligación. Hay dos verbos modales muy señeros, ¿no? Los que siempre se utilizan, que son must y have to. Must y have to, bueno, tienen alguna pequeña diferencia, pero en afirmativa no hay diferencia. En cambio, en la negativa sí. Veremos que mustn't es no puedes, no tienes permiso, es decir, es una obligación negativa. You mustn't smoke here. No puedes, no debes, no tienes permiso para fumar aquí. En cambio, la negativa de have to, que se hace con el present simple, don't have to, doesn't have to, o bueno, presente simple porque la mayoría de esas situaciones se presentan en presente, significa justo todo lo contrario. Lack of obligation, no hace falta que. Mientras que la negativa de must es obligación de no hacer algo, prohibición, la negación de have to es no hace falta que. Claro, cuando tú dices you don't have to drive without a license, es no hace falta que conduzca sin el permiso de conducir. Eso no tiene sentido. La idea es que no puedes, no debes, no tienes permiso para conducir sin el carnet, ¿no? Por eso la correcta es you mustn't drive without a license, la prohibición. Es posible también porque can también se puede utilizar para indicar permiso, dar o quitar permiso, y en este contexto es sinónimo de mustn't. You can't drive without a license, en el sentido de que no tienes permiso. Si hubiera que establecer alguna diferencia entre can't y mustn't, es que mustn't es como más expresivo, suena más fuerte, ¿vale? Suena como más intenso, ¿no? Si él dice you mustn't drive, cuidado, ¿ok? Las consecuencias son serias. Vale. Y ya digo, bueno, ya lo veremos eso. E igual con el último, el de she asked what was he doing there at that time. Eso será lo que vamos, o está relacionado con el punto gramatical que veremos justo después de la pasiva, que es el reported speech. Bueno, pues veremos que el reported speech es reproducir lo que una tercera persona ha dicho con mis propias palabras. Va a haber una frase introductoria, va a haber la frase que ha dicho esa persona, pero adaptada. Bueno, pues veremos que cuando lo que yo digo que ha dicho otra persona, yo digo la frase que ha dicho otra persona adaptada, es una pregunta, el orden de esa pregunta tiene que ser orden afirmativo. No puede ser el orden de la question. Es decir, aquí fijaos, la pregunta sería, What was doing there at the time? Esa sería la pregunta en el estilo directo, lo que la otra persona ha dicho directamente. Ahora yo digo, ella preguntó qué estaba haciendo él en ese momento, ¿no? Pues bien, si what was he doing está reproduciendo el orden de la frase interrogativa en reported speech. No se puede. En reported speech, cuando se reproduce una frase interrogativa, tiene que ser en el orden afirmativo. Por eso el correcto es she asked what he was doing there at the time. ¿Vale? Pero bueno, Vale. esto que ahora mismo quedará un poco de qué me está hablando. No idea. Cuando veamos ese reported speech, sí veréis que es un punto importante, ¿no? Esto que estaba comentando de reproducir las preguntas que una tercera persona ha dicho en el orden afirmativo. Bueno, choose the correct verb tense. Aquí teníamos una question, perdón, una conditional, que empieza y dice, Why didn't you leave a message? ¿Por qué no dejaste un mensaje? Es decir, ya me sitúa, me coloca in the past, en un contexto pasado. Por lo tanto, eso ya me indicaría, me debería de indicar que la frase, que la oración
condicional que viene a continuación tiene que Sí. ser una tercera condicional y expresar algo, una situación que podía haber ocurrido, pero que no llegó a ocurrir. Porque estoy hablando, como ya sabéis, para la tercera condicional, de un hecho, algo que ya pasó y que por lo tanto no se puede cambiar. Esa combinación, para que sea el tercer tipo de condicional, la combinación de tiempo, recordad, era past participle en la oración del if, would have más un participio de pasado en la oración principal. Por lo tanto, sería, if you had left a message, I would have called you back. Si hubieras dejado un mensaje, te habría devuelto la llamada. Pero como no dejaste un mensaje, como nos indica bien la primera frase, no pudo ocurrir. ¿Vale? Impossible condition, condición imposible. Expresa normalmente un deseo, algo que se debería haber hecho. Eso es lo que expresa esta condicional tercera sobre una situación del pasado que ya no puedo. Y por último, el passive voice, ¿ok? Dice, they will serve the children a snack soon. De hecho, esta nos va a servir ahora para repasar un poco esto e introducir nuevamente el bloque de la pasiva. Bueno, the children, vamos Will a ver be la served. solución. That's right. A ver, que bajo, disculpad. Aquí. The children will be served a snack soon. ¿Ok? Se les servirá, la traducción de la pasiva, un tentempié, un snack pronto a los chicos. ¿Veis que el complemento directo pasaba a sujeto pasivo de children? El verbo que en activa es will serve, eh, pasa a pasiva, teniendo en cuenta que el verbo to be adquiere el tiempo o la estructura verbal en la que iba el verbo principal en la activa, decía will serve, es decir, estaba utilizando el modal will, pues entonces will be. Y a continuación se coloca el verbo que en la oración activa iba en pues, el tiempo que fuera, por la estructura verbal que fuera, pero que en la pasiva siempre va a ir en la forma de participio de pasado. En este caso, como es un verbo regular, serve. El resto de información es action. Y como también dijimos en el bloque, el primer bloque de la pasiva, la clase anterior, el complemento agente, es decir, el que es sujeto activo, en la mayoría de los casos, porque no importa, porque no sabemos quién es, porque está como sobreentendido, ¿no? Por el contexto, por la situación, por la acción que se nos ofrece, se sobreentiende quién es el complemento agente, el by phrase, no se puede. En la activa era they will Day. serve. They, ¿quién es they? No sabemos. No sabemos, no. Es Pero si ahí más, pusiera, Javier, si ahí pusiera, por ejemplo, el camarero, Pepe, Manolo, ahí sí lo pondríamos, ¿no? By en ese Manolo, caso by the water. exacto, en ese caso sí, ¿no? Porque realmente tanto el camarero, o sea, es un nombre propio, por el contexto de la frase no se puede dar por supuesto, ¿no? Porque dice, serve the children a snack soon, puede ser que estén en un restaurante, en una fiesta, que estén en una casa. Es decir, si es the waiter, si es un nombre propio, ¿vale? Ahí sí se pondría. Porque, insisto, no se puede dar por supuesto quien lleva a cabo la acción y se sabe, sería reconocible quién es ese agente, ese sujeto en la activa y por lo tanto en la by phrase. Pero como aquí tenemos de entrada un pronombre, ¿vale? Eso quiere decir que o no sabemos o es tan general que no nos importa. Es decir, no se pone ese by phrase. Vale. Por lo tanto, pues the children will be served um, a snack soon. Ok. Y ya por último, el ejercicio de los synonyms. Bueno, contain sería el primero, nos dice el solucionario que es includes, ¿no? Contiene, incluye, es bastante similar en este contexto, ¿no? Contains, includes. Practice, practicar. Training, práctica, training. ¿Vale? Es decir, training literalmente significa entrenamiento. Es un poquito más precise, ¿no? Que práctica, que es más general, pero perfectamente vienen aquí bien como sinónimo, ¿no? Practice es train. Decía practicar, pero acabo de recordando que
podéis encontrar estas dos palabras, ¿no? La que viene en el texto, que es en el ejercicio practice o practice. Es decir, la diferencia es esta C y esta S. Eso es el sustantivo, la práctica, eso es el verbo practicar, ¿vale? Vale. Practice con C es el, como digo, el sustantivo, por eso el sinónimo es training, que es otro sustantivo. Practice es el verbo. Solo se diferencian en ese C and S, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como me ha pasado a mí ahora, era motivo de confusion, de confusión. Ok, el siguiente me dice spots, que es, perdón, era places, lugares, y la solución era spots, ¿no? Aquí la sinonimia es total, digamos, ¿no? Lugares, places and spots significa lo mismo. Por un poco afinar, spots sería cuando yo o mi mente identifica el lugar como una especie de punto en un mapa o en un plano o en los Google Maps, ¿no? Mm. Ahí se referiría a ese lugar como spot. Pero places o spots perfectamente se pueden ser sinónimos. Group es team. ¿Mm? A group or a team es lo mismo, ¿no? Normalmente team es es decir, group es un poquito más general, team es equipo, un equipo deportivo, un equipo de trabajo, ¿vale? Así que es como digo, es sinónimo de group, pero como que group es más general, ¿no? Porque si hay, no sé, pues gente fuera de un cine esperando, pues eso sería un grupo, no un equipo, ¿no? A group of people waiting outside the cinema. Y team, insisto, es algo más específico. Pero para, para digamos, llevar a cabo este ejercicio aquí con ese texto, funciona perfectamente. Trapped, que significa atrapado. Mm. Stuck, ¿ok? Aquí se ha forzado un poquito la sinonimia, ¿no? Porque cuando dice trap, es precisamente que se encuentra, pues, atrapado normalmente dentro de algo, ¿no? Pues se ha quedado, por ejemplo, a alguien que estaba en una cueva, vino un derrumbe, se ha quedado ahí. Eso es trap. O estás en una habitación, o un piso, se cierra la puerta, no tienes llave, es trap. Pero bueno, aquí en realidad lo que se quedaba era, digamos, atrapado, eh, atascado el brazo y tal, ¿no? Por eso, digamos, ha forzado un poco la sinonimia, porque es verdad que el brazo está trapped, es decir, está stuck, ¿ok? Pero quizá en otros contextos no funcionaría esa sinonimia, que es algo que a veces pasa, ¿no? Es que, bueno, hay veces que hay estas sutilezas, estos elementos particulares de las palabras que hacen que funcionen de una manera u otra. Y por último, dangerous, aquí sí que hay sinonimia, Sí. peligroso, risky, que es arriesgado, es decir, peligroso también, ¿no? Risky, que viene del sustantivo risk, que es riesgo o peligro, es decir, sinónimo perfectamente de dangerous. ¿Ok? No sé si algo que comentar, que queréis comentar, preguntar, No. ¿no? Bien. Ok, ok, perfect, that's right. Hombre, hablando un poco así de esos resultados, de cómo más o menos deberían de ir saliendo los textos. A esas alturas de curso, en febrero, todavía tenemos como 2 meses y medio, un poquito más, ya como mínimo sí deberíais haber solucionado la historia de cómo enfrentarse al texto, saber qué tengo que hacer y más o menos hacerlo bien, ¿vale? Ya debemos de estar en ese lugar, ¿no? Y de aquí al final, pues ir perfeccionando un poco. Pero a estas alturas, yo creo que, por lo menos los que estáis en clase, yo creo que eso sí lo habéis conseguido, más que nada por los exámenes, ¿no? De prueba que hemos hecho, con esos resultados que hay que no eran nada mal. Pero para un poco calibrar, ver un poco vuestro avance, a esas alturas, no me debería suponer ningún problema enfrentarme al texto y hacer los ejercicios. Otra cosa es que luego, lógicamente, pues responda correctamente a todos, tenga algún tipo de fallo y demás, que eso es lo normal. Pero lo que no me debería suponer problemas ya es que, en ese ejercicio 2 no sé lo que hacer exactamente. Estas preguntas, no logro entenderlas bien y no sé cómo responderlas. Si estamos ahí todavía, hay un problema. Tiene que sonar un poquito la alarma y bueno, aquí estoy yo para que me contéis y me digáis y que hagamos algo aparte para poder corregir eso. Pero si esa fase ya está superada, vamos,
Vamos bien. Ok, bueno, pues